en las vastas tierras de Canaán, donde las colinas se visten de verde en la primavera y el sol se derrama como oro líquido sobre los campos, vivía un hombre llamado Jacob. Era un patriarca, un hombre de historia y de promesa, nieto de Abraham y heredero de la bendición que Dios había pronunciado generaciones atrás. Jacob no era un hombre común. Había luchado con ángeles, había caminado bajo la sombra de la promesa divina. Tenía 12 hijos, y entre ellos uno brillaba con una luz distinta: José, el hijo de Raquel, la esposa que Jacob amó con toda su alma. Raquel había sido su alegría, su compañera y su sueño, y José era el fruto de ese amor profundo. Desde niño, José mostraba una sensibilidad poco común, una mezcla de inocencia y determinación, como si algo en su interior supiera que su vida estaba destinada para algo más grande. Jacob lo sabía y no lo ocultaba. Le mandó confeccionar una túnica especial, un manto largo de mangas completas, adornado con franjas de colores vivos. No era simplemente ropa, era un símbolo, un anuncio silencioso de que José era el hijo de su afecto y, quizás, el heredero de su bendición. La envidia que crecía en silencio, pero el corazón humano es complejo, y donde hay favoritismo, también puede crecer la semilla de la envidia. Los hermanos de José, hijos de otras mujeres de Jacob, veían aquella túnica como un recordatorio constante de que José era diferente. El resentimiento se alimentaba día tras día. Los campos de pastoreo eran testigos de miradas duras, de conversaciones en voz baja y de un aire cada vez más pesado. José, sin embargo, no parecía percibir del todo el peligro que lo rodeaba, hasta que llegaron los sueños proféticos. Una noche, José se levantó temprano, con una expresión encendida en el rostro. Reunió a sus hermanos y dijo: «Escuchad, os ruego, este sueño que he tenido». En su relato, él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo, y de repente, el manojo de José se erguía derecho, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Hubo un silencio incómodo. Luego, las palabras llenas de sarcasmo: «¿Acaso reinarás sobre nosotros o nos dominarás?». El resentimiento, antes contenido, empezó a arder. Poco después, tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. José lo contó, no solo a sus hermanos, sino también a su padre. Jacob lo reprendió con suavidad, pero en su corazón guardó las palabras. Sabía que los sueños de su hijo no eran simples fantasías. El viaje a Siquem. Un día, los hermanos de José estaban pastoreando lejos de casa, en las tierras de Secuán. Jacob pidió a José que fuera a buscarlos y ver cómo estaban. El joven obedeció sin sospechar que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. Lo vieron venir de lejos. La túnica de colores lo delataba entre la bruma del calor, y mientras se acercaba, se tejía un plan oscuro. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Ahora es nuestra oportunidad». Cuando José llegó, lo rodearon. Las manos que antes habían trabajado junto a él, ahora lo sujetaban con violencia. Le arrancaron la túnica, el símbolo de su posición especial, y lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo seco que se convertía en prisión improvisada. Sentado en la oscuridad de aquella cisterna, José escuchaba las voces arriba, discutiendo su destino. No podía ver sus rostros, pero reconocía cada timbre de voz, y cada uno pertenecía a alguien de su propia sangre. Fue entonces cuando apareció una caravana de ismaelitas que viajaban hacia Egipto, con camellos cargados de especias y mercancías. Judá, uno de los hermanos, propuso venderlo como esclavo. «Así no derramaremos su sangre», dijo, disfrazando la traición con un barniz de piedad. Por 20 piezas de plata, el destino de José quedó sellado. Atado y llevado junto a la caravana, José miraba por última vez las colinas de Canaán. El polvo del camino se mezclaba con las lágrimas que intentaba contener. Tenía apenas 17 años, y su mundo acababa de derrumbarse. No entendía por qué Dios permitía aquello. ¿No eran sus sueños una promesa divina? ¿Por qué entonces estaba siendo llevado como un esclavo a una tierra extranjera? Pero en medio de la incertidumbre, una verdad silenciosa lo acompañaba, aunque él no podía verlo. Dios ya estaba tejiendo una historia mucho más grande que sus miedos. Del pozo a la prisión,
El viaje a Egipto fue largo y polvoriento. La caravana de ismaelitas avanzaba lentamente bajo el sol abrasador del desierto, atravesando sendas antiguas marcadas por huellas de camellos y ruedas de carreta. El viento levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel sudorosa. José, encadenado con otros esclavos, sentía el peso de cada paso. Cada crujido de la cuerda que lo sujetaba era un recordatorio de su nueva realidad. Ya no era el hijo favorito de Jacob, envuelto en una túnica de colores. Ahora era una mercancía, un número más en el inventario de los mercaderes. Las noches eran frías, y el cielo estrellado del desierto parecía tan vasto y lejano que dolía. José, envuelto en una manta áspera, miraba hacia arriba, intentando encontrar algún indicio de la voz de Dios, pero solo escuchaba el silbido del viento. La llegada a Egipto. Finalmente, después de días de viaje, la caravana entró en la bulliciosa ciudad de Menfis, uno de los centros comerciales más importantes del imperio egipcio. El contraste con Canaán era impactante en altas columnas de piedra, estatuas gigantes que custodiaban las entradas, canales que traían agua del Nilo y mercados rebosantes de especias, telas y artesanías. Para José, todo era nuevo. Los colores, los olores, el idioma que apenas entendía. Pero lo más imponente era el sentido de poder y control que emanaba de aquel lugar. En Egipto, los faraones se consideraban dioses, y todo giraba en torno a su autoridad. Fue allí, en el mercado de esclavos, donde el destino de José dio un giro inesperado. Entre los compradores se encontraba Potifar, capitán de la guardia del faraón, un hombre de influencia y autoridad. Sus ojos se posaron en José, y vio en él algo distinto: postura firme, mirada limpia y una fuerza interior que no se veía en todos los cautivos. Potifar lo compró, y así comenzó la segunda etapa del viaje de José. La casa de Potifar. La residencia de Potifar era imponente, con patios internos adornados con palmeras y fuentes, y habitaciones llenas de tapices y utensilios de bronce. Allí, José comenzó como sirviente común, realizando las tareas más sencillas al limpiar, transportar agua, atender las órdenes de los supervisores. Pero algo extraordinario empezó a suceder. Todo lo que José tocaba prosperaba. Las tareas que se le encomendaban se completaban con excelencia, y su actitud, sin rastro de rebeldía ni amargura, llamaba la atención. Potifar notó que, con José a cargo, su casa funcionaba mejor que nunca. Decidió ascenderlo, dándole responsabilidad sobre más asuntos, y a medida que pasaba el tiempo, José fue ganando la confianza total de su amo, hasta el punto de encargarse de toda la administración de la casa. La Escritura dice que Dios estaba con José, y que por causa de él, la bendición de Dios alcanzaba todo lo que pertenecía a Potifar, desde las cosechas hasta el ganado. La tentación. Pero la prosperidad no tarda en llamar también la atención equivocada. La esposa de Potifar, una mujer de influencia y acostumbrada a obtener lo que deseaba, empezó a fijarse en el joven hebreo. Su apariencia era distinta a la de los egipcios, y su porte noble lo hacía resaltar. Daya atrás, Daya. La mujer lo observaba. Finalmente, rompió el silencio. «Acuéstate conmigo», le dijo sin rodeos. José quedó helado, no solo por la audacia de la propuesta, sino por lo que implicaba. Esto no era simplemente un acto inmoral. Aceptar sería traicionar la confianza de Potifar, y sobre todo, pecar contra Dios. «Mi Señor me ha confiado todo», respondió con firmeza. «Nada me ha prohibido, excepto a ti, por ser su esposa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan perverso y pecar contra Dios?» Pero ella no se rindió. Día tras día, lo acosaba con las mismas palabras. José evitaba encontrarse a solas con ella, manteniéndose ocupado con sus deberes. El día de la trampa. Una mañana, mientras la casa estaba casi vacía y los sirvientes se encontraban fuera, José entró para realizar sus tareas. Ella lo esperaba, sin testigos. Se abalanzó sobre él y lo tomó por la ropa. «Acuéstate conmigo», exigió. José reaccionó de inmediato. No intentó razonar. No buscó ganar tiempo. Se soltó como pudo y huyó hacia la calle. Pero en sus manos, la mujer quedó con la prenda que él llevaba puesta. La furia y el orgullo herido la llevaron a actuar. Llamó a los siervos que quedaban en casa y les mostró la ropa de José,
acusándolo falsamente. El hebreo que trajo mi esposo ha intentado aprovecharse de mí. Cuando Potifar regresó, escuchó la versión de su esposa y, aunque las escrituras no nos dicen si la creyó del todo, tomó la decisión de encarcelar a José en la prisión. Las cárceles egipcias no eran como las de hoy, eran lugares oscuros, húmedos, con paredes de piedra y un olor constante a encierro y desesperación. Allí se mezclaban criminales comunes con prisioneros políticos y enemigos del faraón. Para José, el descenso era doloroso, de hijo amado a esclavo, de esclavo a administrador de confianza y ahora a prisionero, todo en un lapso de pocos años. Pero incluso en la prisión, algo se repetía, la presencia de Dios no lo abandonaba. El encargado de la cárcel pronto notó que José era diferente y le confió responsabilidades. En poco tiempo, José no solo cumplía sus tareas, sino que supervisaba a otros prisioneros, manteniendo el orden. Era como si, sin importar dónde lo colocaran, la mano de Dios siempre lo elevara. 2 nuevos prisioneros. Un día, llegaron a la cárcel 2 hombres que habían servido muy cerca del faraón. El copero principal y el panadero principal, ambos habían ofendido al rey, y su destino era incierto. José fue asignado para atenderlos, y con el tiempo, notó que un amanecer se levantaron con rostros perturbados. Les preguntó: ¿por qué están hoy con semblante triste? Ellos respondieron que habían tenido sueños, pero no había quien los interpretara. José, recordando los suyos, dijo con convicción: las interpretaciones pertenecen a Dios, encontádmelos, os ruego. El copero contó su sueño en un vid, con 3 ramas que brotaban, florecían y producían uvas, las cuales él exprimía en la copa del faraón. José, con la guía de Dios, interpretó: las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. El panadero, animado por la interpretación favorable de su compañero, contó el suyo: 3 canastas de pan sobre su cabeza y aves comiendo del pan de la canasta superior. José escuchó y dijo con seriedad: las 3 canastas son 3 días. En 3 días, el faraón levantará tu cabeza, pero te colgará, y las aves comerán tu carne. 3 días después, en la fiesta de cumpleaños del faraón, se cumplieron ambas interpretaciones. El copero fue restituido y el panadero ejecutado. Antes de que el copero saliera de la prisión, José le había dicho: cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí, y te ruego que me menciones ante el faraón para que me saque de esta cárcel. Pero el copero, una vez libre, se olvidó de José. 2 años pasaron. En la penumbra de la prisión, José seguía esperando. Sin saberlo, el reloj de Dios avanzaba hacia el momento exacto en que todo cambiaría. 2 años después, el tiempo en prisión parecía eterno. Las paredes frías y la rutina monótona desgastaban incluso al más fuerte. Para José, cada día era una batalla contra el desánimo. Sin embargo, mantenía su carácter, su fe y su integridad. 2 años habían pasado desde que el copero lo abandonó a su suerte. Para cualquier otro, la espera habría apagado la esperanza. Pero José sabía que su vida no estaba en manos de hombres, sino en las manos de Dios. Y fue en ese aparente silencio donde comenzó el movimiento invisible del plan divino. Una noche, el faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, estaba junto al río Nilo y vio salir de sus aguas 7 vacas hermosas y gordas que pastaban entre los juncos. Pero luego salieron del río otras 7 vacas feas y flacas que devoraron a las primeras. En el segundo sueño, vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola caña. Luego brotaron otras 7 espigas, delgadas y marchitas por el viento solano, que devoraron a las primeras. Al despertar, el faraón sintió que no eran sueños comunes. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo dar una interpretación que lo satisfaciera. Fue entonces cuando el copero recordó, como un relámpago, aquel joven hebreo en prisión que había interpretado su sueño con exactitud. Se acercó al faraón y dijo: hoy recuerdo mis faltas. Cuando el capitán de la guardia se enojó conmigo y con el panadero, fuimos encarcelados. Allí había un joven hebreo que nos interpretó los sueños, y todo sucedió tal como nos dijo. El faraón no perdió tiempo.
mandó llamar a José. José fue sacado apresuradamente de la prisión. Lo afeitaron, le cambiaron las ropas y lo llevaron ante la presencia del faraón. He tenido un sueño, dijo el faraón, y no hay quien lo interprete, pero me han dicho que tú puedes oír sueños e interpretarlos. José, con humildad, respondió, no está en mí. Dios será quien dé una respuesta favorable al faraón. El rey relató sus sueños, y José, guiado por Dios, habló. Los dos sueños tienen el mismo significado. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas marchitas representan 7 años de hambre. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre tan severa que toda la abundancia será olvidada. José no se limitó a interpretar. Dio un consejo, por tanto, busque el faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Establezca gobernadores que recojan la 5ª parte de las cosechas durante los años de abundancia, para que haya provisiones durante los años de hambre. Las palabras de José impresionaron al faraón y a sus oficiales. El rey miró a su corte y preguntó, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solo en el trono seré yo mayor que tú. En un instante, José pasó de prisionero a gobernador de Egipto. El faraón le dio un anillo de oro, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Lo paseó en su segundo carro, y delante de él proclamaban, doblad la rodilla. Le dio también un nuevo nombre, Anzafnat Panía, y una esposa egipcia llamada Asenet. Los años de abundancia. Durante los siguientes 7 años, la tierra produjo en abundancia. Bajo la administración de José, se construyeron graneros en todas las ciudades. Se almacenó tanto grano que dejaron de contar, pues era como la arena del mar. En Isoseicos, José y Asenet tuvieron 2 hijos. Al primero llamó Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, diciendo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Al cumplirse los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambre, tal como Dios había revelado. La escasez golpeó no solo a Egipto, sino a todas las naciones. Pero en Egipto había pan. La gente acudía al faraón pidiendo alimento, y él respondía a José, y haced lo que él os diga. Fue entonces cuando la historia de José dio otro giro inesperado desde Canaán. Su padre Jacob escuchó que en Egipto había grano, y envió a 10 de sus hijos a comprar provisiones, sin imaginar que el gobernador ante quien comparecerían era el hermano que ellos habían vendido años atrás. Cuando José vio a sus hermanos, lo reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron, pues había pasado más de una década y ahora vestía como un egipcio y hablaba mediante intérprete. José recordó sus sueños de juventud y, controlando sus emociones, decidió probarlos para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías, los retuvo por 3 días y luego liberó a todos menos a Simeón, exigiendo que regresaran con su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Al regresar a Canaán, Jacob se resistió a enviar a Benjamín, pero el hambre se hizo insoportable. Finalmente aceptó. La prueba final, cuando José vio llegar a Benjamín, su corazón se conmovió profundamente, pero aún mantuvo su identidad en secreto. Organizó un banquete para ellos, y luego, en una última prueba, mandó poner su copa de plata en el costal de Benjamín. Después de que salieron de la ciudad, José envió a sus hombres a acusarlos de robo. Encontraron la copa en el costal de Benjamín, y todos fueron llevados de regreso. Fue entonces cuando Judá, el mismo que años atrás había propuesto vender a José, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín para no causarle más dolor a su padre. Ese acto de sacrificio fue suficiente para que José rompiera su fachada. Mandó salir a todos y, entre sollozos, reveló su identidad. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. El silencio fue absoluto. Los hermanos quedaron paralizados, temiendo por sus vidas. Pero José
Con lágrimas en los ojos dijo: No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Les explicó que Dios había usado todo lo que le sucedió para salvar a muchas personas de morir de hambre. Los abrazó, los besó y les envió provisiones para traer a toda su familia a Egipto. Cuando Jacob recibió la noticia de que su hijo José estaba vivo, su corazón casi se detuvo, pero al ver las carretas y las provisiones enviadas, revivió su espíritu. En Egipto, el reencuentro fue conmovedor. Jacob abrazó a José largamente y dijo: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. La historia de José es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar la traición, el sufrimiento y la injusticia en instrumentos de salvación y bendición. Lo que parecía una cadena interminable de pérdidas fue, en realidad, un plan maestro para cumplir un propósito mucho mayor. José pasó del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión y de la prisión al palacio, y en todo ese recorrido nunca perdió su integridad ni su fe. A veces, como José, no entendemos por qué atravesamos ciertas pruebas. Nos sentimos olvidados, traicionados o abandonados. Pero la vida de José nos recuerda que el retraso no es negación y que el silencio de Dios no significa ausencia. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces descubrimos que cada paso, incluso los más dolorosos, eran necesarios para llevarnos al lugar donde debíamos estar. La lección es clara: confía en Dios, incluso cuando no entiendas, porque Él sigue escribiendo tu historia y el capítulo final aún no ha llegado.